Vamos a leer el día de hoy del versículo 33 al versículo 37. Así leemos: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu poderosa palabra con reverencia, Señor, sabiendo que lo que tú aquí has dejado escrito para nosotros nos debe afectar, Señor, pues el obedecer tiene una consecuencia eterna y de la misma manera el no obedecer también. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que por tu Espíritu Santo nos abras el entendimiento, los oídos, el corazón, lo ablandes, para poder recibirla, Señor, de tal forma que tu palabra dé fruto en cada uno de nosotros, al 30, al 60 y al 100 por uno, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, y maestros, maestras, gracias una vez más por su servicio a Misión de Gracia. Les quisiera pedir a los maestros y maestras que por favor, a diferencia de otros domingos, pasen por la predicación del día de hoy en la forma de un CD, o si no, que la escuchen. Me interesa mucho que pongan atención a una parte que tiene que ver con la cuestión de lo que vamos a hablar el día de hoy. El propósito de mi mensaje el día de hoy es que nuestros pensamientos, palabras y hechos sean llevados a cabo con verdad. Ese es el deseo que tengo de predicar esta parte de la Escritura, donde el Espíritu de Dios nos deja escrita esta parte tan importante que a todos los que estamos aquí de una y otra manera nos ha afectado. Y quiero dar inicio a esta predicación platicándoles una parte de la historia de cuando yo estaba chiquillo, porque me acuerdo la primera vez que yo escuché la palabra jurar. No recuerdo qué se habrá dicho, cuál fue el contexto, pero me acuerdo que se dijo algo, por decirles, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Que dije yo, fíjate que llegó el circo Ataide, estaba chiquillo, ¿verdad? Y luego otro de los amiguitos que estaba ahí me dijo, ¿lo juras? Y, o sea, yo no sabía qué quería decir, ¿lo juras? Y luego me le quedo viendo así y me dice, júralo, júralo. Y le hacía así. Le digo, ¿lo juro? Pues no sabía ni qué estaba diciendo. Pero la palabra, júralo, yo pensé, dije, ha de haber sido algo muy tremendo, pues no sabía qué quería decir eso, yo nunca había escuchado esa palabra. Y el día de hoy, muchos de los que están aquí nunca tuvieron una experiencia parecida. Doy por hecho que muchos de los que están aquí ni la palabra han utilizado tal vez. Pero esta parte de la Escritura nos habla de hacer juramentos. Aquí está el Señor enseñándoles a sus discípulos y a los fariseos acerca de los juramentos. Y es una parte tan importante, porque a pesar de que nosotros en muchas ocasiones no decimos lo juro, utilizamos otra palabra muy frecuentemente y que nos ha afectado a todos. Es la palabra prometo. Es algo parecido. Jurar es prometer una cosa solamente. Estás prometiendo algo, poniendo como testigo a Dios
o a un ser querido para cumplir lo que tú estás diciendo a costa de ellos. Y les digo, ya después pasó el tiempo y decían, a ver, júralo por tu mamá. Estaba la pobre madre puesta en entredicho, ¿no? Porque alguien andaba poniendo ya la mamá ahí bajo un juramento, que si no lo cumplías, entonces tu mamá era la responsable, ¿no? Aquí lo que estaban haciendo es que juraban por el templo y por Jerusalén y por la tierra y por su cabeza, y empezaron a abstenerse de jurar por Dios. Pero Jesús no está diciendo aquí que no debas jurar. Dice él, no jures por estas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver a Dios jurando por su persona. O sea, Dios diciendo, yo te hago este juramento, diciendo, yo lo voy a llevar a cabo basado en mi persona, en mi justicia, en mi perfección, en mi santidad, donde lo que yo te estoy prometiendo lo voy a cumplir. Y tiene muchísima importancia esto, porque desde el principio, cuando Dios hace juramentos, nos hace ver que cualquier cosa, cualquier y toda cosa que Dios prometa, la va a cumplir. Todas las cosas que Dios ha prometido en su palabra, todas y cada una de ellas, puntos y comas, los va a cumplir. En el libro de Deuteronomio les voy a leer cómo Dios, haciendo juramentos, en el capítulo 23, versículo 21 de Deuteronomio, dice, cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Este es el Espíritu de Dios hablando por medio de Moisés, porque ciertamente te lo demandará el Señor tu Dios y cargarías con un pecado. Si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado. Quiere decir entonces que si Dios en su palabra nos dice, si tú prometes algo y no lo cumples, conllevas una responsabilidad a la cual Dios en su palabra le llama pecado. Pecado es errarle al blanco. Esto es lo que Dios te dice que tú y yo hagamos. A la hora de que no lo hacemos, le estamos errando al blanco y estamos pecando. Entonces, lo vemos también en el libro de Levítico, el capítulo 19, dice, no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, el Señor, digo esto. La gente lo hacía de muchas maneras. En el capítulo 30 del libro de Números dice, cuando alguien haga un voto al Señor, 30 versículo 2, o haga un juramento ligando su alma con alguna obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Lo que era incorrecto en aquellos entonces, que Jesús quería que quedara muy claro, es que fueras a hacer un pacto y no lo cumplieras. Así es que de esto vamos a hablar el día de hoy. Mi predicación está dividida en 3 partes. Jesús Dios y los juramentos, esta parte que estamos viendo. Jesús reprende a los fariseos y por último es hablando la verdad. Jesús aquí lo que les está diciendo a los fariseos, a esta gente con la que estaba hablando, les estaba diciendo, cuando ustedes hablen y digan que van a hacer algo, háganlo. Háganlo. No sé qué tan frecuentemente les ha sucedido que hacemos algo por alguien. Por ejemplo, cuando alguien te pide una limosna y tú, movido a misericordia repentina, te metes la mano al bolsillo y le das. Y luego lo ves que se va la persona
y dices, chin, ¿para qué le di? Se me hace que se va a ir a comprar una cerveza o unos cigarros. Y empieza. Amén. Por eso decía Jesús, todo lo que viene del mal, del mal procede. Ya hay algo malo en ese tipo de interacción en tu mente y tu corazón después de que dices sí. Todos en algún momento dado decimos y no cumplimos. Es lo que está tratando Jesús aquí de enseñarles. Dios no únicamente nos enseña en esa parte de la Escritura, sino que dice el Salmo 132, versículo 11, así dice, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, dice, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Dios le prometió al rey David, diciéndole, de ti va a haber uno que se siente en el trono para siempre. Las personas que leemos la Biblia nos podemos dar cuenta de todas las obstrucciones que hubo para que esto llegara hasta el día en el que nació el Señor Jesucristo y los personajes que fueron utilizados en todo ese proceso. Cualquiera pudiéramos decir, ¿y aquí cómo le va a hacer Dios? Dios, cuando promete algo, lo cumple independientemente de nosotros. Le decía el otro día a una persona, Dios a ti no te pidió permiso para salvarte. El día que tú respondiste al Evangelio fue porque por la gracia de Dios mueve tu corazón, el Espíritu Santo, y tú respondes. Esa es la palabra que nos llamó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos. Dios te conocía por nombre antes de que tus padres y tus abuelos y bisabuelos existieran. Él te conocía. Dios ve el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Ve la foto completita. Ahí ve Dios cada escena de la historia y ahí te veía respondiendo al propósito que Él propuso en su corazón. Y me encantan las palabras que dice, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que por la buena voluntad de Dios te salvó. Les había dicho esto y si quiero seguirlo redimiendo, cuando alguien diga, porque a Dios le dio su gana, no. Por el beneplácito de su voluntad. Dios no hace cosas porque sí, tienen un propósito. Y todo propósito que Dios ha hablado y que se ha quedado escrito, lo va a llevar a cabo. Cuando tú te enfrentes ante una situación en la que veas alguna promesa, y ahorita voy a tocar algunas de esas cosas de Dios para con tu vida, Dios las va a llevar a cabo. Todas y cada una de ellas. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 6 de Hebreos. Y sí quiero que veamos esta parte de la Escritura, porque es importante que veamos cómo desde el Antiguo Testamento, cómo a través del tiempo el Espíritu de Dios ha llevado a cabo sus propósitos en la persona de Jesucristo y el día de hoy a través de su Espíritu Santo que está con nosotros. Dice el capítulo 6 del libro de Hebreos. ¿Ya lo encontraron? Dice, versículo 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, este es Dios, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y este Abraham dice, y habiendo esperado con paciencia, vean la palabra clave, alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos con el fin de obligarse a cumplirlo, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, esto quiere decir que lleva una obligación, el pacto. Dice, por lo cual, versículo 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de su consejo, o sea, un consejo que no cambia, queriendo Dios que aquellos a quienes se les daba la promesa pudieran estar totalmente seguros. Para esto interpuso Dios juramento, para que por dos cosas que no cambian, inmutables, la promesa y el juramento de Dios, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Me llama la atención la palabra fortísimo. Esas son palabras que usa el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, diciéndonos, tienes esperanza, la debes de tener de la manera más segura sobre la faz de la tierra. Recuerden esto, esto es el Espíritu Santo de Dios hablándonos por medio del escritor. Y si hay dos cosas que Dios ha puesto aquí para que tú estés seguro, su juramento y su promesa. Y no sé, quiero aprovechar para decirte esto en este momento. Cuando tú ores, créele a Dios. Cuando te acerques a Él y veas su palabra, acuérdate de esto. Dios ha prometido por amor a su nombre cumplir sus promesas. No miente, Dios no miente. Nosotros, a manera de un cuidado, debemos de tener esto siempre en mente y quiero que te quedes con esta cosa clara en tu mente y en tu corazón. Nosotros queremos y debemos confiar en las promesas escritas de Dios, no en lo que tú y yo queremos que Dios nos prometa. ¿Le entendiste? Venimos y nos presentamos en ocasiones delante de Dios demandándole que nos cumpla cosas que Él lo prometió. ¿Y luego qué hacemos? Nos enojamos con Dios. Nos apartamos de Él. Cuando las cosas que nosotros queremos que Dios haga y no suceden, le echamos la culpa a Dios. Cuidado, mucho cuidado con esto. No queremos hacer demandas a Dios en forma de caprichos, expectativas o deseos. Una promesa que se le hizo a una persona y que personas la toman para adjudicársela a sí mismo es la que está en el capítulo 16 de Hechos, donde está en el carcelero de Filipos y le dice, ¿qué debo hacer? Y le contesta el apóstol, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí saben a quién está hablando? Le está hablando al carcelero de Filipos. No te está hablando a ti. Promesas de las que nosotros le creemos a Dios, la que está en el capítulo 16 de Marcos, versículo 16 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una promesa de Dios. Esa es una promesa de Dios. Y esa promesa, en el momento en el que tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, Dios la lleva a cabo. Cuando tú vienes delante de Él y te presentas y le dices, Señor Jesucristo, yo vengo a poner mi fe en tu persona. Creo que el sacrificio que hiciste en la cruz por mí, yo vengo a recibirlo porque ahí me perdonas mis pecados, yo me arrepiento de ellos. La palabra la uso intencionalmente, me arrepiento de ellos. Una persona que hace esas oraciones, que en ocasiones piensa que por haber hecho una oración donde le entregan su vida a Cristo, los va a salvar. Déjenme les digo una cosa, piensen en esto. Jesús
a ninguno de sus seguidores le dijo, ¿me quieres seguir? Haz una oración. A ver, vamos a orar. Vamos a orar. Repite eso conmigo. Digo, si alguno me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Y uno de ellos le dijo, oye, pero sabes que tengo que ir a enterrar a mi padre. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Está pesado, ¿verdad? Requiere de que nosotros, a la hora de que creemos las promesas de Dios, conllevan una responsabilidad para nosotros en que de una manera genuina, integral, decidida, estamos arrepintiéndonos. Ya no voy a practicar estos pecados que antes practicaba, porque la palabra de Dios me enseña que Cristo Jesús en la cruz vino a pagar por mis pecados. Entonces, si vino a pagar por ellos y a perdonarme, yo recibo el perdón, ya no tengo yo que andarlos practicando, porque ya Cristo me perdonó y me ha dado vida eterna. Cree en el Señor Jesús, sea bautizado y será salvo, así dice Marcos 16. Una instrucción de la palabra de Dios que nos debe de transformar a la imagen de Jesús, pues tenemos como mandato ser imitadores como hijos amados. Lo que nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña nos debe de transformar a nosotros, a la imagen de Jesús, pues ese es el mandato. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer y creerle entonces lo que Él nos está diciendo. Lo que Él nos dice, nosotros le ponemos atención, se lo creemos, lo vivimos, nos lo apropiamos para ser transformados y tener una fe en Jesús como la palabra de Dios quiere que la tengamos. Quiero leerles del capítulo 15 del libro de Romanos. Dice, os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. O sea, a eso vino Jesús, a mostrarnos la verdad de Dios. Fíjense lo que dice el versículo. Para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, o sea, los que no son judíos, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo todos los pueblos. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido y cumple sus promesas. Una respuesta correcta en un corazón que le cree a Dios es, yo lo alabo porque lo que me prometió en su palabra, lo que ha dicho, se va a llevar a cabo y a mí me causa un deleite el venir a refugiarme en mi Señor. Claramente la palabra de Dios dice, porque todas las promesas de Dios en Él, son en Él sí y en Él ¿qué? Amén, así sea. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Sus promesas son fieles y verdaderas y todo lo que ha dicho que se va a cumplir, se habrá de cumplir. Entonces nosotros con el corazón en paz, en fe, en agradecimiento, le exaltamos, estamos tranquilos, no nos mueven las cosas que estamos viendo el día de hoy, excepto a orar, excepto a decirle, Señor, tu palabra nos enseña que todo el que toca se le va a abrir, que todo el que busca va a hallar, que todo el que pide se le dará. Nosotros ahora venimos en esa fe donde dice Hebreos, el que se acerca a Él crea que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes para qué nos acercamos a Dios? Para que las promesas que están escritas de Él, su voluntad que es buena, agradable y perfecta, nos sea revelada. No para que se haga lo que nosotros queremos. ¿Ya te diste cuenta que la vida no es como tú la has querido? ¿Ya te diste cuenta de eso? Ya todos nos dimos cuenta. Cada día que pasa, algo está sucediendo en nuestras vidas que le va como llevando un rumbo que no conocíamos. Por eso cuando dice
el libro de Efesios, dice que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo las obras para que andemos en ellas. O sea, Dios preparó cosas para nosotros, para que andemos en ellas. Entonces tenemos que pedirle a Dios: Señor, enséñame cuáles son. Y al yo caminar en esas promesas de Dios, yo esté confiado que estoy haciendo su voluntad, porque aquí me la tiene revelada. Hice una nota que a la hora que la volví a leer ahorita en la mañana, dije yo: ¿cómo la escribí? Dice: nos es más conveniente querer que Dios nos cumpla a nosotros que el nosotros obedecerle a Él. Y lo que quise decir con esto es lo siguiente: es preferible que nosotros, ante las promesas de Dios, aprendamos a obedecerle a que Dios nos cumpla nuestros caprichos. Y si algo comúnmente sucede es que nosotros queremos obligar a Dios a que nos cumpla nuestras ambiciones, sueños y deseos antes que nosotros obedecerle. Citamos en ocasiones ahí la segunda carta de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14. Si este pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se arrepintiere y confesare sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero si no, o sea, hay cosas que están condicionadas a obediencia. Dios dice: yo voy a hacer esto si tú haces esto. Y en ocasiones queremos que Dios haga esto sin nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros necesitamos, por las promesas de Dios, aprender a cómo no solamente las creemos, sino buscamos cómo nos damos a obedecerlas. Entonces les voy a enseñar un versículo que quiero que lean para que lo subrayen en la segunda carta de Corintios, el capítulo 7, versículo 1, para que lo subrayes, hablando de estos pactos, de estas promesas que Dios hizo a nosotros. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Vean qué cosa tan hermosa, hablando precisamente de esto que acabo de mencionar, de la necesidad que nosotros tenemos de obedecer ante las promesas de Dios. Dice segunda de Corintios 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se fijaron? Tenemos las promesas de Dios. Él las va a llevar a cabo. Por lo tanto, tú tienes que crecer en santidad. Tú tienes que limpiarte de toda contaminación, de todo pecado. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas estar percibiendo, creyendo, deleitándote, descansando en las promesas de Dios y no en tus expectativas de la vida. Y yo cuando pase este tiempo, y cuando llegue a esta edad, y cuando tenga tanto, y cuando vaya allá, ¿qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué andas haciendo planes si no sabes si vas a estar aquí el día de mañana? Sin embargo, una persona que toma la decisión de buscar cómo crece en santificación de su alma, acercándose a la palabra de Dios, viendo su rostro en ella, viendo de qué cosas se tiene que limpiar. Es una persona que cuando va caminando por la vida, haciendo lo que tiene que hacer y Dios lo llama, va a estar lista. Va a haber llegado el cumplimiento de su vida hasta ese momento y eso era lo que Dios le había permitido tener, sin tener que estar esperando lograr sus objetivos personales. Si hasta ahí te puso Dios, hasta ahí llegaste, te encuentra Dios haciendo lo que un siervo fiel debe de estar haciendo, confiando en su Dios, creyéndole a su Dios. Ahora la segunda parte es, Jesús ahora reprende a los fariseos de este tipo de juramentos que andaban haciendo. Estos fariseos lo que hacían era manipular a la gente con sus juramentos.
Llegó a ser la cosa más común llegar a jurar por algo más que fuera el nombre de Dios, porque no llevaba el peso de jurar o prometer algo en el nombre de Dios. Así es que empezaron a jurar por algo que no los obligaba tanto. Y al hacerlo por cualquier otra cosa, en su opinión, no quedaban tan mal. Lo que querían era impresionar o exagerar, y mientras no fuera por el nombre de Dios, ya no hacía grave la ofensa del no cumplir. Hice esta nota y le puse ahí: personas con muy buenas intenciones hacen promesas, pero solo las personas de carácter las cumplen. No tiene sentido jurar por otro nombre que no sea de Dios, porque a final de cuentas todo ha sido creado por Dios. Y los fariseos quisieron poner en categorías la cuestión de los juramentos. Quisieron poner los que eran absolutamente necesarios. Estos son cierto tipo de juramentos. Los que no eran tan obligatorios y los que no llevaban necesariamente un compromiso. Cuando decían ellos: juro por mi cabeza, así como diciendo, si no lo cumplo, me corto la cabeza. Dice Jesús: no lo hagas. Dice: no tienes el poder. Entonces, esta es una palabra clave. Tú no tienes el poder de cambiar el color de uno de tus cabellos. Imagínate para andar cumpliendo esas promesas que no puedes cumplir. Jesús les dice: la razón por la que ustedes hacen ese tipo de compromisos, ese tipo de pactos, dice, es porque son hijos del diablo, les dice. Wow. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se han fijado que hay gente que hace muchas promesas? Habla mucho. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentiras. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿No se han fijado lo fácil que es creerle a los charlatanes? Yo no soy muy de hierbas, de tomar hierbas y cosas así, no. Mi casa no son muy así. Pero a mí me llama la atención que muy frecuentemente cuando le dicen que una hierba te va a curar algo, le tienen una fe increíble. Y así como eso, hay mucha gente que ha tomado ventaja de gente que tiene fe en muchas cosas, menos en Dios. Compran todo, hacen todo, van a todas partes a buscar el remedio, etcétera, etcétera. Pero a Dios no le creen. O sea, no se preparan de tal manera que lo más importante de su vida es su alma, y es en ocasiones en lo que menos piensan. Yo me acuerdo que en mi casa tenía yo un pequeño tiempo de costumbre de que de repente en momentos que, no sé, me entraba ahí el deseo de irme de vacaciones. Estaban mis hijos chiquillos y se les decía: ¿saben qué? Vamos a ir a Disneylandia ahora en el verano. Por febrero o marzo les decía. Y llegaba el verano y a algunos de ellos no se les olvidaba, pues a ninguno se le olvidaba. Decían: vamos a ir a Disneyland. ¿Qué piensas, que está muy barato o qué? O sea, ¿qué onda contigo? O sea, no, pero es que tú nos dijiste. Y me acuerdo que me dice Marta: ¿sabes qué? Me dice: no les prometas nada. No les prometas nada, me dice. Cuando los vayas a llevar, me dice, llévalos. Dice: tú no les prometiendo nada. Y yo así tragando así bolitas, y dije: sí es cierto. Sí es cierto. ¿Cuántas veces nosotros hacemos tanta promesa que quedamos tan mal? Hacemos pactos a los cuales nos lleva, por esta última parte de mis sermones,
hablando con la verdad. Dice Jesús, cuando ustedes hablen, digan sí, sí o no, no. Nosotros deberíamos de ver este texto como si nos llevara a considerar vivir hablando, fíjense esto, como si siempre estuviéramos bajo juramento. Nosotros debemos de ser personas de verdad. A mí me llama mucho la atención lo fácil que es echar la reputación de una persona por su manera de hablar, por lo frecuente de sus mentiras, por la cantidad de engaño que hay en la persona, que siempre busca excusas, que siempre tergiversa la verdad, que siempre cuenta medias verdades, y para que la persona vuelva en un momento dado a tener una credibilidad, está, como diríamos, bueno, pues a lo mejor Jaime nomás dice así, está en chino. O sea, está bien difícil. Tarda mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo. La Biblia no prohíbe que nosotros hagamos pactos. De hecho, frecuentemente los estamos viendo precisamente cuando pasan personas al frente de un púlpito o de un juez a decir, yo prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Y lo que dice? Hasta que la muerte nos separe. El pacto se lo estamos haciendo literalmente a Dios. Es a Dios. Yo hago una promesa de que voy a amar y respetar a esta persona todos los días hasta que la muerte está sujeta a la obediencia de Dios, nos separe. Hermanos, el cumplimiento de los pactos requiere una negación personal, requiere un sacrificio, requiere un compromiso, requiere el estarnos recordando que hemos hecho un juramento a Dios. Por cierto, los que se van a casar este verano, tenemos varias bodas. Piensen bien, piensen bien. Me dan ganas de pedirles que pasen aquí al frente ahorita para orar por ustedes ahí. Por cierto, si no los invitan, no se agüiten, ¿eh? O sea, hay familia, no, se los digo en serio, ya llevo 3 y siempre alguien se queda afuera. Si no te invitan, dile, Señor, yo te pido que los bendigas, se me hace gacho que no me han invitado, pero gracias por ellos, bendícelos, Padre. Sí, nosotros debemos de ser cuidadosos de que Dios está enseñándonos aquí que se hacen pactos originados por el que no los quebranta, pero nos enseña a nosotros entonces a responder de una manera correcta en cuanto a, es mejor que digas sí o que digas no, porque lo que está pasando es esto. Nosotros estamos prefiriendo quedarle mal a Dios antes que al hombre. No nos importa contar mentiras, hacer promesas que no podemos llevar a cabo. ¿Y Dios? Dice el Eclesiastés, es preferible que no prometas a que prometas y no cumplas. Es preferible. Hermanos, vivimos en una cultura tan sensible, tan hipersensible, diría yo, tan echada a perder, que ahorita no sabemos decir no. Hay papás que a los niños no les pueden decir que no porque se trauman. Levanta la mano si tus papás te dijeron que no y no te traumaste. Levanta la mano. Además están traumadillos, pero ahorita hablamos por ustedes al final. No nos pasó nada. Nada nos pasó. ¿Saben? Yo digo gracias Dios. Gracias Dios que me corrigieron y duro. Duro. No digo nada porque ahí está mi madre sentada atrás y no la quiero poner en mal. Pero duro. No me pasó nada. Y ahora no podemos decirle no
ni a los niños para que no se traumen. Este es Jesús que está diciendo, di sí o di no. Porque todo lo que proviene del mal, del mal proviene. Niño terrible, si no te comportas te voy a regalar. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes son regalados? Aquí no hay ni uno. Todo lo que proviene del mal, demás, son mentiras. Es exageración. Te estás pasando de la raya, ya la regaste. Ya estás quedando mal con el que te está viendo. Con aquel que en su palabra nos dice claramente que de toda palabra ociosa, o sea, que no edifica, de ella dará cuenta el hombre el día del juicio. Esta es la seriedad que tiene esta parte de la Escritura. Como diría alguien, las promesas significan todo, pero cuando se rompen, aún el decir lo siento no significa nada. Como papás cuando la riegan y van con el hijo, hijo, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Al día siguiente otra vez. No lo hagas. No lo hagas si no estás convencido de que lo que estás haciendo está ofendiendo a la criatura. No lo hagas. No hagas pactos. No hagas compromisos que sabes que no puedes cumplir. No lo hagas. Vas a quedar mal y tu reputación peor. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Dice el versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice la palabra de Dios. Hermanos, yo creo que necesitamos nosotros venir a la prudencia del Espíritu Santo y enseñarle, así como dice el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Dios mío y Rey mío. Sean gratas las cosas que salen de mi boca, porque están llegando a tu presencia. Es necesario que nosotros seamos gente, como diría alguien, lo que deja huella en los corazones no es lo que prometemos, sino lo que cumplimos. Qué trascendental, ¿no? Qué trascendental. El día de ayer tuve yo el privilegio de dirigir el funeral de nuestra hermana Elsa Gallosa, de mamá de Vanessa, de Elsie y de Diana, la suegra de David Cruz. Y fue para mí literalmente un deleite. Hay funerales que son muy emotivos, la cercanía de las personas me afecta, pero el poder haber yo honrado la memoria de una mujer que le dijo sí al Señor Jesucristo y que por más de 40 años, más de 40 años, se dedicó a servir en el ministerio de niños. Ella venía de Puerto Rico, después del huracán María tuvo que venirse para acá. La iglesia en la que ella servía, el ministerio de la Escuela Dominical de Niños, lleva su nombre. Y la verdad que no es sorprendente que se honre a una persona de esa manera, pero está totalmente justificada porque hay una fidelidad de ver un compromiso que nosotros aquí pudimos ver, porque esta hermana con su oxígeno, aquí en Misión de Gracia, duró 18 meses
y práctica y literalmente hasta que ella ya no pudo servir en Aguana. Hasta ese día dejó de venir. Y hermanos, aquí nosotros en ocasiones hacemos compromisos tan ligeros. Apúntame a mí en el Ministerio de los Niños. Apúntame en Aguana. Y apúntame en la bienvenida. Y apúntame, y apúntame, y apúntame. Y a las primeras de cambio no nos presentamos. Llevo 44 años haciendo esto. He visto, si no, cientos a miles de personas hacer esto. De que no saben decir un sí, sí, o un no, no. Aguana, comprometidos en ocasiones con servir. En ocasiones hay una cantidad significativa de niños. Para 2, 3 personas no los podemos servir. Pero empieza el año y empezamos emocionados. Yo digo sí. Y empieza a pasar el tiempo y sí pregunto, ¿y dónde están los que dijeron que sí? Los que tienen clase dominical ahí, que en ocasiones 20 minutos antes de que empiece la clase, no voy a ir. Lógicamente que es irrelevante lo que les voy a decir, pero se los voy a decir. Imagínense que yo les hable a Jaime o a Armando, a Memo. ¿Sabes qué, Jaime? No voy a ir el domingo en la mañana a la iglesia. Están los Cowboys jugando. O que Jaime nos hablara, ¿sabes qué? No vuelvo a la alabanza. Ando muy cansado, tuve un fin de semana pesado. Sea tu hablar un sí o un no, porque todo lo que viene de más del mal procede. De actitudes, de indiferencias, de flojera. ¿No se han fijado que hay gente que tiene la costumbre de decir, ay, me da flojera? Terrible. Nosotros, para nuestro Señor, que nos ha prometido estas promesas, dice, límpiate, cambia, arrepiéntete, entrégate. Porque un día vas a estar enfrente de mí y yo espero que todos querramos escuchar, bien, buen siervo y fiel, sobre poco te puse, sobre mucho te pondré. Pásale al gozo de tu Señor. ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a decir a ti? Y si los quiero animar, que los que se han desanimado a sus compromisos, que vengan y digan, ¿sabes qué? Discúlpame, tengo que pedir que me perdones. Yo me apunté y no me presento. Sea tu hablar un sí o un no. O, en su defecto, decir, ¿sabes qué? Me apresuré. Dice la palabra de Dios, no te apresures a tomar decisiones que luego te arrepientas. Así está escrito. Mejor ven y ¿sabes qué? Discúlpame, no debí haberlo hecho, borra mi nombre. Es preferible hacer compromisos y no cumplirlos. Creyente, a ti el Espíritu de Dios que ya te ha salvado, te dice la manera en la que tú puedes evitar que pasen estas cosas en tu vida. Te dice ahí en el capítulo 5 del libro de Efesios, versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, cánticos, himnos espirituales, hablando la verdad en amor los unos para con los otros, llenos del Espíritu Santo de Dios. Si tú eres una persona que has prometido muchas veces y has fallado, yo te animaría a que digas, Señor, yo te quiero venir a pedir perdón, porque lo único que soy un hablador o una habladora. Tú no eres una persona que conoce a Cristo. Yo te voy a decir algo, mira, la palabra de Dios habla de que te ama y de que te quiere ofrecer perdón, te quiere ofrecer el poder de arrepentimiento, porque aunque tú no sepas esto, la palabra de Dios dice que Él nos da el poder para arrepentirnos, pero tal vez no sepas que dice así, bienaventurados los que lavan sus ropas
Hay perdón para aquellos que se quieren arrepentir, para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Está hablando de la ciudad de Dios. Y dice el versículo 15, estoy leyendo del capítulo 22 de Apocalipsis, dice: mas los perros están afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y hace mentira. Dios te quiere ofrecer el perdón de tus pecados. Él quiere lavar tu corazón para que, así como leímos de Mateo, que dice que todo lo que abunda en el corazón habla la boca, ahora sean palabras que vienen por la palabra de Dios y que tú puedas dirigirte en total confianza delante de tu Creador, de que aunque la has regado como todos la hemos regado, todos, dice la palabra de Dios en Santiago, si alguno se cree varón perfecto y no refrena su lengua, está pecando. Todos pecamos con la boca, todos decimos sí y luego hacemos lo contrario, ¿cierto? Y si tú quieres, al final puedes pasar aquí, y si no, puedes pasar a la pérgola, ahí habrá gente que va a estar orando por ti. Quieres entregarle tu vida a Cristo, tomar estas cosas en serio. Este es el día. Dios te ama, te quiere bendecir, y si tú quieres esa bendición, te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos orando. Padre, el día de hoy no cesamos de agradecer tu misericordia, tu gracia, tu favor, tu cuidado para con nosotros, en que nos has hecho promesas inquebrantables, en las cuales podemos estar completamente confiados, descansando en ellas, en que todas se habrán de cumplir. Pero Señor, nosotros somos pecadores y necesitamos de tu perdón. Venimos a pedirte no solamente que nos permitas arrepentirnos, Señor, sino que nos llenes el corazón con tu presencia por tu Espíritu Santo. Que nos llenes de poder para hablar las cosas que convienen, como dice tu palabra, que manzana de oro con figura de plata son las palabras dichas como convienen. Así queremos nosotros ser gente de verdad, que decimos sí o no, pero que no queremos, Señor, hablar con mentiras, exageraciones. Te pedimos tu ayuda, Padre, y por el poder de tu Espíritu Santo, el día de hoy recibimos de tu perdón y te pedimos que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario el día de hoy nos limpie de todo pecado. Gracias porque tiene poder después de más de 2000 años, esa sangre que nos permite tener comunión los unos con los otros y andar a la luz de tu verdad. Padre, pedimos estas cosas y por fe las recibimos en el nombre de Jesús. Amén.